Entonces, quiero comenzar contándole que el jueves 26 de septiembre cumplí años. No me felicitaron muchos. No sabía yo, ¿usted no sabía que yo cumplí el 26 de septiembre? Dígale al del lado, yo no tenía ni idea. Yo nací el 26 de septiembre y tengo los brazos bien abiertos para recibir la bendición suya. De carro para abajo estoy aceptando yo. El 26 de septiembre de 1998 nací yo. ¿Cómo le parece? Tengo 15 años. Dígale al del lado, tiene 15 años. Y no le estoy hablando de mi nacimiento natural. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted tiene claro qué día nació espiritualmente? Jesús tiene una conversación muy interesante con Nicodemo y le dice, bueno, ¿cómo es eso del nuevo nacimiento? Le preguntó, ¿cómo voy a hacer para meterme de nuevo en el vientre de mi mamá? Y Jesús le dijo, oiga, no estamos hablando de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. Entonces yo le estoy hablando que el 26 de septiembre de 1998 nací espiritualmente. Ahora, ¿por qué le hablo de mi nacimiento espiritual? Uno, para que me dé regalos. ¿Sí? Hoy acepto almuerzo, si no tiene plan, pues yo tampoco, así que me caería bien. Tengo 4 invitados, no más. Podemos ir a La Bonga o a Brasa Caribe, no hay ningún problema. Acepto el regalo con paquete incluido. Dígale al de lado, el paquetico es completo. Vamos 5 personas, barato. Pero ¿por qué le hablo en esta mañana del nacimiento espiritual? Porque Dios me habló en el corazón y me dijo, comparte de tu experiencia en estos 15 años de caminar con el Señor. La mejor decisión que yo he tomado en mi vida es aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador personal. Pero también en estos 15 años he podido ver la forma o las distintas maneras como el enemigo busca destruir, aún impedir nuestra vida o que nuestro crecimiento espiritual vaya de acuerdo al plan de Dios. Y por eso en esta mañana le quiero hablar de un enemigo en particular que me ha atacado a mí, que me ha golpeado a mí y que seguramente a usted también le ha podido afectar. Se llama el estancamiento. Y si usted es de aquellos que le gusta tomar nota, si usted es de los que utiliza su celular o un cuaderno para llevar las notas de esta enseñanza, puede ponerle como título, es hora de salir del estancamiento. Antes de hablarle del estancamiento, permítame hablarle de lo que he aprendido acerca de Dios. Son 3 pasajes que Dios trajo a mi cabeza cuando estaba preparando esta enseñanza. Son 3 pasajes que han marcado profundamente mi vida y que me permiten identificar qué clase de Dios tenemos. El primer pasaje está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios dice en este pasaje en Filipenses a través del apóstol Pablo lo siguiente. Dice que el que comenzó, o sea, Dios el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesucristo, o hasta que nosotros pasemos a su presencia, o hasta que Él venga. Pero Dios es un Dios que quiere perfeccionar la obra. Dígale al de al lado, perfeccionar la obra. Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere llevarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Si tenemos un modelo, si tenemos un estándar de calidad frente al cual nos vamos a comparar, es Jesús. Dios quiere que lleguemos a la imagen de Jesús. Dios quiere que cuando nos miremos en el espejo, cada vez nos veamos menos nosotros y veamos más a Jesús por medio de su Santo Espíritu. Entonces aprendí que Dios es un Dios dinámico. Dios no pretende que usted se acomode con el plan de salvación, es decir, que usted acepte a Jesús como Señor y Salvador y se quede ahí. Hay mucha gente dentro de la iglesia que se queda con esto, con el plan de salvación. Yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador, pero no les gusta vivir el proceso del perfeccionamiento. Dios a través de este pasaje me enseñó, a través de estos 15 años he podido aprender que Él es un Dios dinámico, de cambio, es un Dios que bate las aguas. Constantemente Él está moviendo las aguas. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 38. Dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que pretende Dios que brote de nuestro interior? Ríos de agua viva.
Usted y yo tenemos un privilegio maravilloso, pasar por la ronda del Sinú y ver el fluir del río Sinú es algo espectacular. No todo el mundo tiene esa oportunidad, usted y yo somos privilegiados, pero cuando yo veo el río y me concentro en un punto, yo digo, así es el fluir del Señor dentro de nosotros. Va moviendo, va pasando, las aguas no son las mismas. Nace, se hace fuerte el río y desemboca allá en los lados de San Bernardo del Viento. Y vuelve, viene agua nueva del nudo del Paramillo, pasa por esta ciudad y desemboca. Y constantemente se está ¿qué? Moviendo. Y Dios es un Dios que busca el movimiento en nuestras vidas. Dios es un Dios que le encanta utilizar cualquier acción para mover nuestra vida. Y eso es lo segundo. El segundo pasaje que le quiero compartir acerca de Dios es Isaías capítulo 55, versículo 8. ¿Qué dice Isaías 55:8? Que los pensamientos de Dios son superiores a nuestros pensamientos y que sus caminos completamente distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a usar su plan para movernos. Que tal vez su plan no lo entendamos, es diferente, porque su pensamiento es superior. A veces suceden cosas en nuestra vida que no comprendemos, pero la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todo lo que Dios permite en nuestra vida es para crecimiento, es para mover las aguas, es para que tus aguas no se estanquen, para que de tu interior puedan salir esos ríos de agua viva que Él puso dentro de nosotros. El Espíritu de Dios es un espíritu que trae vida. Y por eso Dios siempre está ahí, fluyendo, fluyendo, fluyendo. Él que quiere crecimiento. Dios es un Dios que busca que nosotros seamos transformados cada mañana. ¿Y por qué lo pretende? Porque Lamentaciones 3:26 nos dice, 3:23, perdón, nos dice que Él renueva su misericordia cada mañana. ¿Qué es lo que hace Dios todos los días? Renovarla, hacerla nueva para nosotros. Cuando usted hoy abrió los ojos, Dios le estaba diciendo, he renovado mi misericordia. Hoy vengo con planes distintos para ti, planes que auguran futuro y esperanza, lógicamente, porque así lo dice la palabra de Dios, pero son planes nuevos. Lo que vivimos ayer sirvió para ayer. Lo que vivimos hace una semana sirvió para lo que teníamos que vivir hace una semana. Ahora lo que hoy recibimos de Dios, lo nuevo de Dios, sirve para este día. Y por eso me atrevo a decir que Dios es un Dios dinámico. Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios que está ahí siempre buscando la transformación. Ahora la Biblia nos muestra a través de los ejemplos de diferentes personajes que es así. Dios me enseñó a través de la vida de Moisés que Él siempre se está manifestando de formas diversas o diferentes a nosotros. La primera vez que Dios se manifestó a Moisés, lo hizo a través de una zarza que ardía, pero no se consumía. Ahora debemos entender la labor que Moisés desempeñaba en ese momento. Él era pastor de ovejas, se movía en medio del desierto de Madián. Para él eran constantes los fuegos en el desierto. Se prendía la matica, el calor del día, 50 grados, 45 grados, no sé cuál sería la temperatura exacta. Pero para él era constante, era normal ver cómo algo se encendía en el desierto, pero eso se consumía. Ahora, imagínense la cara de Moisés cuando veía esa zarza ardiendo. Y lo más impresionante es que la zarza no se consumía. Ahora, eso cautivó su atención, él se acercó y escuchó una voz que le decía: Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Moisés fue el primero que se atrevió a preguntarle: hey Señor, ¿y tú quién eres? Tú me mandas a donde está el pueblo de Israel, pero ¿cómo van a creer que tú me envías si ni siquiera yo te conozco a ti? Y él le dijo: yo soy el que soy. Diles a ellos que yo soy el que soy, te envió. Hubo una manifestación nueva. No conocían ese nombre de Dios hasta ese momento. Dios se había revelado como el Shaddai a Abraham, como el Todopoderoso, como Jireh, el proveedor. Pero hasta ese día Dios no se había revelado como el yo soy. Pero Él decidió ese día hacer algo nuevo, algo novedoso, y le dijo: yo soy el que soy. Moisés fue aquel hombre que pudo subir al monte de Dios y encontrarse con Él cara a cara.
40 días estuvo allá frente a la presencia de Dios y cada vez que él se encontraba con Dios, su rostro ¿qué? Resplandecía de una forma especial, porque Dios siempre hace las cosas diferentes. No podemos pretender que lo que Dios hace con una persona lo haga conmigo, porque Dios siempre es distintivo, es específico. A mí se me puede manifestar de una forma y a la persona que está a mi lado de otra manera. Así me pasa en mi matrimonio. Y yo a veces le digo, Señor, ¿y por qué a ella sí te le manifiestas así? Ajá, ¿cómo es la cosa? Y él me dice, porque tú y yo tenemos un código diferente. Porque yo te hice de una manera específica para que tú me entendieras a través de esa senda que yo te hice. Y eso pasa en nosotros. Debemos entender que Dios siempre nos está sorprendiendo. Tal vez le ha pasado a usted, la Biblia que yo uso para mi lectura diaria es la misma del año pasado. No la cambié este año. Y este año estoy haciendo el devocional y de pronto hay un pasaje que como que brinca, salta, se resalta, se pone en negrilla. Y yo le digo al Señor, pero ¿por qué no lo había visto el año pasado? Aún he visto pasajes que tenía rayados y ahora Dios me dio una interpretación completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios siempre se está moviendo, porque Dios siempre está en ese dinamismo para transformar nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el enemigo? El estancamiento es un enemigo que se roba los ríos de agua viva. El estancamiento es un enemigo que no le permite crecer para llegar al perfeccionamiento. El estancamiento es un enemigo que se roba la parte espiritual de nosotros. Entonces, para poder conocer a nuestro enemigo, lo primero que debemos entender que es el estancamiento. Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios que está buscando el crecimiento espiritual, Dios está moviendo siempre las aguas, las bate. Dios es un Dios que se manifiesta todos los días de manera sobrenatural a nuestra vida de diversas formas. ¿Cómo se manifestó a usted Dios hoy? Yo le puedo contar mi experiencia. Lo primero que hice fue me levanté de la cama, levanté la persiana, la cortina, y lo primero que vi fue en el horizonte un árbol que está verde, verde, verde. Y Dios me dijo, ahora mira el cielo y contrástalo. Dios se manifestó de esa manera a mí, me dijo, los cielos cuentan la grandeza de mi nombre. Toda la creación me alaba. Todo lo que respira me alaba. Así me habló Dios en esta mañana. Porque Él todos los días lo hace de una forma diferente. Luego al otro día me puede hablar a través de la Biblia, me puede hablar a través de su rostro, me puede hablar a través de mi esposa, a través de lo que como, porque Dios es así. Pero el estancamiento no me deja ver estas cosas. Ahora, ¿cómo define el diccionario la palabra estancamiento? El estancamiento es una detención o una suspensión del curso de alguna cosa. Tomemos el ejemplo del río Sinú. Hace muchos años o unos años atrás decidieron hacer un embalse, una represa. ¿Cuál fue el problema? La gente empezó a decir, los pescados se van a morir, la gente va a sufrir, no vamos a tener con qué alimentar a las ciudades con el agua que se requiere. ¿Por qué? Porque se truncaba el paso, se detenía el curso del río y en realidad sí hay un impacto ambiental. Ahora ellos trabajan para mitigarlo, pero lo cierto es que cuando algo se suspende hay afectación, hay daños, hay consecuencias. Ahora llevemos esa definición del diccionario al ámbito espiritual. Ya le dije que es la detención a la suspensión del curso. Ahora llevémoslo a nuestra vida espiritual. Filipenses 1:6, vuelvo a tomar ese pasaje. ¿Qué es lo que dice el Señor en Filipenses 1:6? Deseo perfeccionarte. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿la quiere qué? Perfeccionar. Diga conmigo, perfeccionar. Dios la quiere perfeccionar. A ver, levante su mano derecha y diga perfeccionar. Dios la quiere perfeccionar. Eso es lo que Dios quiere, perfeccionarnos. ¿A dónde nos quiere llevar? A la plenitud, o sea, a la medida de Jesús. Ese es el estándar que Dios puso. Y el estancamiento es la detención o la suspensión del proceso de perfeccionamiento que Dios inicia en nosotros para llegar a ser como Jesús. Arranca Dios, cuando Dios nos convence a través de su Espíritu Santo de que somos pecadores y aceptamos al Hijo de Dios como Señor y Salvador, comienza un proceso. Y el Espíritu nos capacita y nos da poder.
Pero hay algo dentro de nosotros que es fundamental comprender. Hay algo que se llama libre albedrío. El Espíritu de Dios quiere tomar control de nosotros, pero yo debo entregarle mi voluntad. Por eso Jesús nos enseñó a través del Padre Nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo le entrego mi voluntad y me sujeto a la voluntad de Dios. Pero el estancamiento lo que hace es impedir, truncar el crecimiento espiritual. Eso es lo que hace este enemigo poderoso. Es sigiloso, es peligroso. ¿Por qué? Porque usted no se da cuenta que está actuando en su vida. No entendemos cuándo él entra por la puerta. Mire, no necesita sino una pequeña rendijita para entrar y tomar posesión de nosotros y empezar a actuar, porque él lo que ataca es el corazón, el centro, el motor de nuestra inspiración es el motor. Y el estancamiento lo que se roba es el corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios en 3 de Juan 1:2. El deseo que tiene Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que goces de buena salud, así como prospera tu alma, o así como creces espiritualmente. ¿Qué es lo que desea Dios? Prosperidad. La gente se pregunta: ¿cuál es la fórmula de la prosperidad? La fórmula de la prosperidad es el crecimiento espiritual, porque cumpliendo los principios bíblicos de Dios es donde vamos a enderezar nuestras sendas. Muchos son los caminos que al hombre le parecen buenos, pero muchos de ellos llevan a la muerte. Muchos son los negocios que al principio empiezan con éxito, pero al final terminan en bancarrota. ¿Por qué? Porque no eran los negocios de Dios, porque no estaban bajo los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Entonces vivimos frustración económica. ¿Qué es lo que desea Dios? Prosperidad. Dígale al de al lado: Dios quiere que tú seas prosperado. Pero para ser prosperado necesitas crecer espiritualmente. Entonces quiero hacerle algunas preguntas. Usted mismo las va a responder ahí donde está tomando notas o en su cabeza. Y si alguno de ellas o algunas de ellas usted responde de manera negativa, usted puede estar estancado en esa área. Ahora, ¿a qué lo quiero llevar? A que usted haga un diagnóstico de sí mismo y que al final pueda decir: mire, yo estoy estancado. Si está estancado financieramente, es porque está estancado espiritualmente. Si yo estoy fluyendo en los ríos de agua viva, créame que lo demás viene por añadidura. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6:33? Busca primero mi reino y mi justicia, y lo demás les será añadido. Entonces le voy a hacer varias preguntas. La primera de ellas: ¿cómo están sus finanzas? Los contadores, yo cuando estaba en la universidad, por allá me dieron disque administración contable, algo así. Y lo que le aprendí al profesor después de un semestre era que había una cuenta que se llama la cuenta T. ¿Cuántos saben acerca de las cuentas T? Muy bien, los que no saben le voy a explicar. Las cuentas T, simplemente usted marca una T y los contadores le dicen: a la izquierda el debe. O sea, todo lo que usted debe a la izquierda, y todo lo que va a la derecha es lo que usted tiene de haber, o sea, todo lo que le ingresa. Ahora le hago una pregunta: ¿cuál de las dos columnas le pesa más? ¿El debe o el haber? ¿Significa que usted tiene más saldo rojo o tiene saldo positivo? Ahora pregúntese: ¿cómo estaba el año pasado para esta época? No, pastor, igualito, eso no salía nada, nada. ¿Es usted de aquellos que a final de mes, por ahí el 20, ya para esta fecha, ya está usted pidiéndole al vecino: mire, me presta ahí para los buses de estos 4 días? Me presta ahí para la gasolina. Si quiere lo llevo, pero eso sí, échele gasolina al carro. ¿Es usted de los que llega al fin de mes que ya no sabe ni cómo estirar la plática? Porque usted puede estar viviendo un estancamiento financiero. ¿Vive en el debe o vive en el haber? Confiésele ahí al de al lado y dígale: no, estoy en el debe, pero usted no se imagina, présteme ahí 50,000 más. ¿Cómo está en su trabajo? Segunda pregunta que le quiero hacer: analice, ¿cómo está en su trabajo? ¿Se levanta todas las mañanas entusiasmado, voy a ir a trabajar? ¿O es de los que llega esta noche? A mí me encanta el Facebook el domingo y el lunes por la mañana, porque ahí identifico ciertos personajes en la iglesia que ponen: ay, hoy es domingo, Dios mío, por favor, alarga el domingo. Y mañana a primera hora ponen: lunes. Qué desgracia, es lunes. Tocó ir a trabajar, ay, Dios mío, me duelen los huesos. Pero usted lo ve el viernes y dice: por fin el viernes.
Si usted es de aquellos que va sin entusiasmo al trabajo, usted está estancado. Por algo está estancado en el trabajo. Lleva 25 años haciendo lo mismo y nadie le dice lo bien que lo hacen ni lo transfieren a otra área. Oiga, vamos para que usted aprenda una cosita diferente. Usted ha demostrado interés. Usted puede estar viviendo un tiempo de estancamiento en su trabajo. Ahora, los que están en el colegio, en la universidad, ¿cómo va a esta altura del año? Hay unos que uno siempre les pregunta cuando ya van a entregar calificaciones, ¿cómo vas en esta altura? No, voy, me estoy tirando el año, pastor. Y uno dice, ¿pero por qué? Le pregunta al año siguiente, ¿cómo vas para esta época? No, otra vez voy ahí, pero voy perdiendo el año. ¿Es usted de los que va pasando el año o está repitiendo la historia de los años anteriores? En la universidad, ¿cómo va? ¿Va pasando o como todos los meses siempre llega ya al final a suplicarle al profesor, póngame 2.95, póngame 2.95 para que el computador lo arrastre y le pongan el 3? ¿Es usted de los que siempre pasa con el 3 raspado? Porque si usted es de los que está acostumbrado a pasar con el 3 raspado, así es su vida espiritual. Recuerde, lo que vivimos físicamente en nuestro entorno natural es el reflejo de nuestra vida espiritual. Si yo soy excelente en lo espiritual, voy a ser excelente en mi vida natural. Voy a ser un trabajador 1A, porque entiendo el principio que dice el Señor en su palabra: hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si le toca barrer en el trabajo, hágalo para la gloria de Dios. Le aseguro que si usted lo hace para la gloria de Dios, Dios lo honra, porque su palabra dice: yo honro a los que me honran, exalto a los que me exaltan. Si usted no lo hace bien en su trabajo, si usted no lo hace bien en su colegio, significa que su vida espiritual es una vida estancada. Ahora le hago una pregunta: en sus relaciones familiares, ¿cómo está? No, yo todavía sigo bravo con mi hermano, yo no lo he podido perdonar, yo lo he intentado. Si usted está todavía con esas ataduras, si no ha podido perdonar, usted está estancado. Porque el Señor nos enseña en su palabra que hay que perdonar 70 veces 7. El que no perdona es como el homicida. Así de grave considera el Señor el resentimiento, como el homicidio. Eso es como querer matar a alguien. Usted puede venir a la iglesia, pero en su vida no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha decidido entregar ese dolor, esa rabia como ofrenda a Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esto? Él dice: oiga, si usted llega a la iglesia y está en el tiempo de adoración y quiere presentar una ofrenda especial al Señor, pero se da cuenta que tiene algo con alguien pendiente, ¿qué le dice la Biblia? Vaya, resuelva eso primero, luego venga y presente su ofrenda. Le aseguro que muchos de nosotros tendríamos que salir, hacer una pausa, un stop aquí en la reunión, ir a resolver el problema y regresar. Los que necesiten les doy 10 minutos, vaya y vuelva. Porque el Señor desea que prosperemos en nuestra vida. Esas son preguntas del diario común. Ahora, los que están ya trabajando: no, yo quiero mejores ingresos, quiero progresar. Ok, ¿hace cuánto tiempo estás planeando una especialización y no la has hecho? No es que yo quiero un trabajo 1A, listo, perfecto. ¿Hace cuánto o para cuándo vas a hablar otro idioma para ser diferente? ¿Cuándo vas a estudiar la maestría? ¿Qué estás esperando? Hay mucha gente quieta, estancada, porque se escudan detrás de sus propias justificaciones. Ahora le voy a hacer preguntas de su vida espiritual. Hasta aquí fueron preguntas del diario vivir. Ahora las preguntas espirituales. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Ha crecido o ha decrecido? Yo le voy a comentar algo, es parte de mi testimonio personal. Cuando yo conocí al Señor, lógicamente estaba atravesando un problema. Y en esos meses que estuve en ese desierto, la oración era algo intenso. Oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba en la noche. Me reunía con gente que tenía experiencia en la vida espiritual y con ellos me sentaba, oraba, ayunaba. Tenía vigilias, tiempos de adoración a Dios toda la noche. Así de intensa era mi vida espiritual. ¿Y qué vi yo? Un crecimiento espiritual. Dios me bautizó. Una noche estábamos orando en una vigilia y Dios decidió poner su mano sobre mí y empecé a hablar en lenguas. Y tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Intentaba ponerme de pie y el Espíritu me volvía a tirar al piso. Intentaba ponerme de pie y el Espíritu me volvía a tirar al piso. Duré 2 horas hablando en lenguas, tratando de hablar en español, pero el Espíritu no me dejaba porque Él era más fuerte. Él es más fuerte.
Esa clase de experiencias se viven cuando uno está en periodos de crecimiento espiritual. Ahora, si yo no oro, si yo no busco, si al contrario, en vez de crecer en mi oración voy decreciendo, no vengo a la oración en la iglesia, no vengo a mi equipo de crecimiento, no oro de manera personal, pues no voy a crecer. Jesús, que nos enseñó en Mateo 6, Él dice: ve a tu lugar secreto y cierra la puerta. ¿Tiene usted un lugar secreto? Si es de los que se levanta en la mañana, a cualquier hora, a la hora que usted decida, pero vaya al lugar secreto y cierre la puerta. El Señor dice, la palabra de Dios nos enseña: temprano yo te buscaré, de madrugada me postraré ante ti. Esa es la mejor hora. ¿Es usted de los que ya entendió ese principio o todavía sigue luchando? No, yo oro a las 10 de la noche, eso es lo mismo. No haga lo mismo que me pasó a mí. Después de ese periodo de crecimiento vino un periodo de decrecimiento. Entró el estancamiento y me abrazó y yo no me di cuenta. Y empecé a justificarme en las cosas espirituales. Oh, Dios es un Dios omnipotente, omnipresente. Dios es un Dios de 24 horas y eso es cierto. Pero la Biblia dice: orad sin cesar. Y yo no me levantaba a orar. Me iba a trabajar, ya pasó la crisis, pasó el temporal, pasó el aguacero, se acabó el tiempo de oración y en la noche si acaso me acordaba de Dios. Ay, Señor, sí, gracias por bendecirme en este día. Y Dios con ganas de decirme: ojo lo que va a pasar mañana. Ojo que mañana vienen cosas difíciles para ti. Ojo que tú tienes que estar alerta porque el enemigo anda como león rugiente. Pero a mí no me interesaba la voz de Dios. Ahora, ¿qué vino en ese tiempo? De crecimiento espiritual. Dejé de progresar para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Empecé a vivir cosas que no tenía que vivir como hijo de Dios. Volví a las viejas maneras de hacer las cosas. El Señor que dice: oye, despójate de la vieja manera de vivir. Pero como no estaba siendo renovado, no estaba siendo transformado en mi mente, volví al pasado. Entonces iba a la iglesia los fines de semana, pero entre semana vivía como uno más, como cualquiera que no conoce al Señor. Y esa es la diferencia. El que crece refleja la gloria de ¿quién? Del Señor. Porque la luz del justo es como la luz de la mañana, que va en aumento. Así dice la palabra de Dios. Entonces le pregunto: ¿ha crecido en oración o ha decrecido? ¿Lee la Biblia o no la lee? ¿Usted es de los que hay que perseguir para que lea un capítulo? Ay, no, es que usted no sabe, pastor. Siempre, todos los martes hay que leer 5 capítulos y venir a la oración. Por eso no vine a la oración. Ah, bueno, ¿leíste los 5 capítulos? Tampoco. Ni lo uno ni lo otro. Se pierde la intensidad en las cosas del Señor. Ahora, una persona estancada es una persona que ha dejado los procesos de formación. Entonces le pregunto: ¿ya terminó los procesos de formación? Sí. ¿Está sirviendo? No, está estancado. ¿Empezó el proceso de formación y lo abandonó? Usted está estancado. ¿No ha querido empezar? Usted está estancado. Porque la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que la palabra de Dios fue dada ¿para qué? Para capacitarnos para la buena obra a la que hemos sido llamados. Dios no está interesado en tener ovejas gordas. Mire al de al lado y dígale: muestra a ver la pancita, a ver cómo está usted. Lo veo panzón espiritualmente. Está como panzoncito esa oveja. No prospera, no crece. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que usted coma y coma y coma y coma y coma. Él dice: los dones son para ponerlos al servicio de la iglesia. Dios quiere que su don, sus talentos, lo que Él le ha dado, lo ponga al servicio de su casa. Eso es lo que Dios quiere. Pero aquí hay personas que se dedican a comer y a comer y a comer y no pasa nada. ¿Ya empezó los procesos? Pregúntele al de al lado: ¿ya empezó los procesos? Ajá. ¿Sí? Está en los procesos, los abandonó. Usted puede estar estancado. Ahora, esta pregunta: usted está haciendo el diagnóstico. Usted está anotando ahí: ¿estoy estancado o no estoy estancado? Le hago una pregunta: ¿reconoce la necesidad de congregarse? La Biblia dice: no dejes de congregarte. La Biblia dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Es usted constante en la asistencia a las reuniones en la iglesia?
O usted es de los que viene un mes, luego se desaparece 6, viene una reunión, se desaparece 8, viene 4 y luego se desaparece 14. ¿Es usted así? Porque la Biblia dice que esas personas son inconstantes en sus caminos y significa que son personas estancadas. Le hago otra pregunta. ¿Entiende usted el papel, el rol que cumple la iglesia en su vida? La Biblia dice en el Salmo 92 que los que prosperan, los que dan fruto, son las personas que están plantadas en la casa de Dios. Los que no se plantan, los que no viven los procesos, los que no se sujetan a la autoridad, los que no son confrontados, no crecen. Dios, ¿qué es lo que espera de nosotros? Que seamos como los arbolitos. ¿Cuántos tienen experiencia en jardinería? Nadie siembra. Tú sí siembras. Ahora sí empezaron a aparecer. Ajá. Querían ahí la mano ahí escondida, estancados. ¿Qué hace un buen jardinero para que una planta crezca? La poda. La poda, la poda, la poda, la poda, le quita el sucio, la poda, la poda, la poda, para que pueda crecer. Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros? Podarnos, 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 podarnos. Y para eso está la iglesia, para podarnos, para podarnos. El servicio es lo más maravilloso que existe en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque siempre Dios tiene una forma peculiar de hacernos crecer. Le aseguro que el día que usted sirva lo va a poner con una persona completamente distinta a usted, para que le saque la piedra, para que usted se desespere, para que usted se irrite, porque Dios necesita sacar esas cosas del corazón. La Biblia dice que el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el hombre. Entonces, muy bien. ¿Tiene su diagnóstico listo? ¿Cuántos tienen un diagnóstico listo? ¿Cuántos pueden levantar la mano y reconocer que están estancados? Muy bien. Lo felicito por su sinceridad. Ya empezó a salir del estancamiento. ¿Qué es lo que trae el estancamiento? ¿Qué es lo que lo hace a usted de crecer en vez de crecer? ¿Cuáles son las causas o los peligros fundamentales de lo que nosotros enfrentamos cuando estamos estancados? Los peligros. En primer lugar, nosotros vivimos un periodo de desenamoramiento. ¿Alguna vez ha estado enamorado? Hay unos que lo tienen por costumbre, viven enamorados. Y no de la esposa precisamente. Cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por la persona. Si le dice, te quiero ver aquí a las 6 de la mañana, usted llega a las 5:30, no a las 6. Llámame apenas llegues a la casa. No ha llegado a la casa y usted ya está soltando el celular y ya, ay sí, 2 horas y usted no le duele la oreja. Porque uno enamorado hace lo que sea. Pero el desenamoramiento viene por el estancamiento. Apocalipsis 2:4 dice, reconozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto a los que son falsos. Has perseverado, has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Dios nos enseña que el amor es lo que va a prevalecer. Y cuando yo estoy estancado, pierdo el amor por Dios, pierdo la pasión por Dios. El amor es un motor que mueve nuestra vida. El amor es aquella decisión que nos permite agradar a Dios con todo el corazón. El amor es lo que nos da libertad y pasión para vivir las cosas de la palabra de Dios. Sin amor, lo que está escrito aquí no sirve para nada. Si usted no tiene amor por las cosas de Dios, jamás las va a poder entender. Porque la Biblia dice que aquellos que no son espirituales, lo que se habla en la palabra de Dios, les parece locura. Les parece locura levantar las manos al tiempo de adorar. Les parece locura hablarle cosas lindas a Dios. Yo soy macho, ¿cómo le voy a hablar a Dios? Te amo, Señor, estoy derretido por ti. Soy una chocolatina a las 12 del día en Montería. Derretido por el Señor. Y hay gente que dice, no lo hago. Y el Señor le dice, oye, no te embriagues con vino, embriágate con mi espíritu. Y la gente no quiere entender eso. ¿Por qué? Porque no hay amor.
¿Cuántas personas de las que usted conoce hoy están en la calle hoy amanecidos porque no han querido? No, la iglesia, no, yo sé que Dios es necesario, Dios es fundamental. Hoy no, pero es que estoy muy joven para desperdiciar la vida. Cuando la Biblia dice, oiga, qué chévere el joven que conoce a Dios desde temprana edad. ¿Cuántos chichonazos no se evitaría en la vida? ¿Cuántos chichones no se evitaría usted si lo hubiera conocido desde joven? ¿Cuántos desamores se hubiera evitado ahí? ¿Cuántos tropiezos? ¿Cuántas equivocaciones? Por eso dice, bienaventurado ese joven. Qué chévere el joven que lo puede conocer. Pero el que no entiende esto con amor, le parece locura. Que jartera la iglesia. Eso es pura prohibición, eso no tome, no salga, no haga nada de sexo, nada, ¿cómo así? Porque el que no lo entiende, el que está desenamorado, está estancado. El estancado es el que no comprende que los jóvenes deben guardarse para el matrimonio. Eso lo hace el estancado. El estancado es el que no entiende que el esposo debe consagrarse a ¿cuántas mujeres? A su esposa, ¿no? Sí. Sí, los hombres ahí sí calladitos todos, ¿no? Ojo, dígale al de al lado, es con su mujer, ¿no? Porque ahora, yo oí en la iglesia que dijeron consagrado a una mujer, no dijeron a cuál, pero a una. No, a una sola y es su esposa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el estancamiento me desenamora. Piense en la relación con Dios como una relación cualquiera. Cuando uno está enamorado, yo hago lo que sea. Y yo hago lo que sea por Dios. Lo que me mande Él, yo lo hago. Si Él me dice, vaya y hable y dígale tal cosa, yo lo hago, porque estoy enamorado del Señor. Ahora, en segundo lugar, el segundo peligro es la pérdida de movimiento, pérdida de vida. Lo que no crece, se muere. ¿Qué día me puse a mirar las maticas que puso mi esposa allá en el jardincito? Y le dije a ella, oye, las veo raras, porque esas maticas con el sol más se prendían y más mostraban la hoja. Y en estos días la venía viendo así como extraña. Y ahora, lo que no crece, se muere. Perdemos la vida. Y le pasó eso a las maticas, se murieron. Llegó el tiempo en que ya no dieron más movimiento y se murieron. Llegan las aguas estancadas a nuestra vida. Y las aguas estancadas traen ¿qué? Olores nauseabundos. ¿Alguna vez le ha tocado estar cerca aquí de la laguna de oxidación? Uno dice, uy, horrible, bueno, así huele una persona estancada. Dígale al de al lado, a ver, déjame olerte a ver. Uy, hay algunos que ya huelen a laguna de oxidación. Perdemos el deseo de leer la Biblia. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sin amor por congregarnos perdemos movimiento. Sin amor por la oración perdemos movimiento. La llama se va apagando. El Espíritu de Dios lo que hace es esto. Usted está allá y el Espíritu de Dios se va alejando. ¿Por qué? Porque usted no le da libertad para abrazarlo. Usted no le da libertad para que Él pueda manifestarse en su vida. El deseo más grande del Espíritu de Dios es glorificarse en usted y en mí. Esa es la tarea a la que Él fue puesto aquí en la tierra. Llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque el único que convence de pecado aquí en la tierra se llama el Espíritu de Dios. Pero cuando yo decido no escucharlo, cuando yo decido ponerme bravo con Él, Él se entristece y lo que hace es separarse y alejarse de mí hasta que finalmente no escucho su voz y pierdo el movimiento. El tercer peligro del estancamiento es la rutina y la costumbre. ¿Qué le pasa a una relación que entra bajo la rutina? ¿Qué pasa cuando un esposo deja de hablarle cosas bonitas a la esposa? ¿Qué pasa cuando la esposa no respeta a su esposo? ¿Qué sucede en una relación así? Se deteriora, se destruye y llegan a convivir. Yo he visto matrimonios. He podido atender a personas que llevan 10, 15, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años casados y ya no parecen esposos. Parecen ahí dos amigos que decidieron convivir sanamente, pero están violando el pacto bajo el cual ellos se casaron. ¿Y sabe por qué? Porque dejaron que la rutina y la costumbre los dominara. Y así nos pasa en nuestra relación. Usa a aquella persona que nos habla la palabra de Dios. En los tiempos de David le sucedió lo mismo. Llegó el arca de Dios a su casa, su familia fue bendecida y el hombre se acostumbró a la presencia de Dios. Llegaba a la casa cuando quería.
Le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Llegamos a la adoración, a la alabanza y a la adoración a la hora que nos parece, no a la hora que Dios dice. ¿Por qué? Porque para mí la alabanza no, eso no es relevante. Lo que enseña el Señor allá, ese sí me parece hasta ahí. Pero no nos parece importante y consideramos que este tiempo de alabanza y de adoración es un relleno. Eso no, ¿para qué eso? Yo me puedo presentar delante de Dios como sea. Y resulta que para llegar a la presencia de Dios hay un camino. El Salmo 24 nos dice, ¿quién puede presentarse delante de Dios? Solo aquel que tiene sus manos limpias y que lleva una vida íntegra. Solo este se puede presentar delante de Dios. Y hay mucho confianzudo en la iglesia, ¿sabía usted? Dígale al del lado, ¿serás tú el confianzudo? No, yo no creo, no tienes cara de confianzudo. Hay mucho confianzudo que llega y dice, Señor, bendíceme, estoy en tu casa, ya dejé muchas cosas. Pero la rutina los atrapó, la rutina los alcanzó. Y la Biblia dice que hay una forma especial de llevar la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés que el arca debía ser llevada sobre los hombros de los levitas. Pero ese día David se le olvidó el pedacito de la palabra de Dios. No se acordó y montaron el arca en una carreta como habían hecho los filisteos. Ahora el arca iba en su camino y dice la palabra de Dios que la carreta tropezó y el arca se salió de la carreta e iba hacia el suelo. Y el confianzudo, el liso de Usa le metió la mano. ¿Qué pasó ahí? Dice que la ira de Dios se encendió y lo mató. ¿Cuántos estaríamos muertos hoy si fuera por lo mismo? Por confianzudos con Dios, por lisos, por conchudos delante de Dios. ¿Cuántos creen que no estarían ahí? Ahorita caería fuego y muchos quedaríamos consumidos. Porque muchas veces nos presentamos ahí, llegamos de manera indigna a la presencia de Dios. Y eso trae estancamiento. Y en cuarto lugar, el cuarto peligro que trae el estancamiento es la improductividad. ¿Recuerda usted el pasaje de Jesús con la higuera? Levantó la hoja y dijo, esta higuera debería estar produciendo fruto ya. ¿Y qué pasó? La maldijo. Y dice la palabra de Dios que al día siguiente pasaron de nuevo por ahí. Los discípulos dijeron, se secó la higuera. ¿Sabe qué trae el estancamiento? Se seca uno por dentro. Tal vez por fuera usted está gordito, rozagante, se ve simpático aparentemente, pero por dentro está completamente seco. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de las ramas que ya no dan fruto? Cuando se secan, ¿qué pasa? Las cortan y las echan ¿a dónde? Al fuego. ¿Cuál es el propósito de una persona que conoce al Señor? Dar fruto. Que su familia diga, ¿cómo ha cambiado? Y le pregunte, oye, ¿cómo has hecho? Dios me ha cambiado. Dios me ha transformado. Dios me quitó a mí el mal genio. Dios me quitó a mí las borracheras. Dios me quitó a mí una cantidad de cosas que usted no se imagina. Ser grosero, mal hablado, corrupto. Porque eso es lo que hace Dios. De lo vil, de lo menospreciado, de lo inmundo te saqué. Así me siento yo cada vez que recuerdo de dónde me sacó Dios. De lo vil, de donde mi mente estaba entenebrecida, de que no servía para nada. Y Dios me ha empezado a llevar por su senda, por su camino, a progresar. Pero me he tenido que dejar podar. Porque el que no se deja podar es una persona improductiva. Hay que dejarse cortar las ramitas. Lo que no, o aquel que no se deja cortar las ramas es una persona improductiva. Y la palabra de Dios dice que Jesús maldijo a esa higuera. Y la higuera no volvió a producir nada. Se secó, se murió. Y así nos pasa en nuestra vida espiritual. Si yo no doy fruto, si yo no sirvo para el Señor, me seco, me estanco. Tal vez ocupo una silla o un puesto en una iglesia, pero en mi vida espiritual no pasa absolutamente nada. A mí me pasó en la iglesia, no pasaba nada conmigo. Llegaba para hacer bulto. Se notaba porque la iglesia en donde yo estaba, en donde yo comencé, era una iglesia pequeña. Y si faltaban 2 o 3 se daba uno cuenta. Uy, no llegó fulanito. Uy, ¿quién sabe qué habrá hecho anoche? Empezaba uno ahí. ¿En qué estaría? Y me di cuenta que ni siquiera, mire, ni una mosca me seguía. Usted sabe que a veces las moscas, y uno va, ni siquiera la mosca, yo la llamaba, oiga, ni siquiera una mosca me seguía, no convencía a nadie. Nadie me preguntaba, oye, ¿tú eres cristiano? Nada. Hay que parecer cristiano y hay que ser cristiano. La gente tiene que notarlo. Pero en mí no nadie notaba nada raro, era el mismo.
Lo único es que ya de pronto no decía tantas groserías, ya no me tomaba 4 o 5 botellas de aguardiente, sino me tomaba media o una cervecita, ya, esa era la diferencia, pero no pasaba absolutamente nada. Y eso trajo improductividad, perdí la visión, no sabía para dónde iba, qué era lo que Dios quería para mí. ¿Tiene claro usted eso? Dejé de servir, perdió la visión, improductivo. No está dando frutos, lo van a secar y lo van a echar al fuego. Ahora, pero ¿por qué entro en esos periodos de estancamiento? ¿Por qué todas estas cosas vienen a mi vida? Mire lo que me pasó a mí. ¿Por qué entré yo en ese periodo de estancamiento en esos 4 años? Fueron 4 años que no hice nada. De los 15, 4 han sido años improductivos. ¿Por qué entré yo en ese tiempo, en ese periodo o en esa crisis de crecimiento espiritual? La primera, falta de intimidad con Dios. No leía, no oraba, no buscaba la presencia de Dios. Para mí Dios no era relevante. Y quisiera hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Quién es Dios para usted? Si yo me pudiera sentar con usted un rato a conversar, ¿cuál sería su respuesta? Yo quiero que usted la piense por un momento. Y si es posible, anótela ahí y diga, para mí Dios es todopoderoso. Para mí Dios es el proveedor, Jehová Jireh. Para mí es el sanador, Jehová Rafa. Para mí es mi estandarte, Jehová Nishi. Para mí es mi escudo. Para mí es mi baluarte. ¿Quién es Dios para usted? Le aseguro que si pudiera reunir la respuesta de la mayoría de nosotros, casi todas serían iguales. Porque sabemos que Dios es justicia, que Dios es misericordioso, que Dios es santo, que Dios es omnipresente. Y eso es lo que sabemos de Dios, lo básico. Eso es lo que todo el mundo sabe, hasta los no creyentes lo saben. Uy, Dios no, Dios es tremendo, ese Señor es todopoderoso, fuerte, temible en batalla. Pero la pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Si no hay intimidad, jamás vas a conocer quién es Dios para ti. ¿Sabes que es tu Padre? ¿Sabes que Él dio a su Hijo para que tú no te perdieras, sino que vivieras la vida eterna? ¿Sabes que Dios quiere que vayamos más allá del periodo de salvación? ¿Sabes que Dios quiere intimar contigo y que tú lo conozcas como tu consolador, como tu auxiliador, como tu fortaleza, como aquel que te defiende de tus enemigos, como aquel que entiende tus temores? ¿Alguna vez has podido tener esa clase de relación en donde tú le cuentas, Señor, estoy desesperado, estoy triste, me siento aburrido, me siento cansado? ¿Alguna vez has podido experimentar eso? Porque la falta de intimidad trae religiosidad. Miren lo que trajo a mi vida. Éramos poquitos en la iglesia y yo llegaba siempre puntual. La reunión era a las 9:30. Pero como éramos tan poquitos y faltaban 3 o 4, no empezábamos hasta que esos 3 o 4 llegaran. Y había un grupo de muchachos que siempre, todos los domingos llegaban media hora tarde. O sea que la reunión ya no era a las 9:30, sino era a las 10. Y en esa media hora se levantaba el concierto de los religiosos de la iglesia, encabezados por mí mismo. Y yo empezaba a decir, no, ¿cómo es posible? Irresponsables. Uno aquí desde temprano. Y no me daba cuenta que tenía tufo. Sinvergüenza, religioso. La falta de intimidad con Dios nos hace personas religiosas. Entonces venimos a la iglesia y creemos que porque venimos a la iglesia, que porque levantamos las manos, que porque aplaudimos, que porque ese día estuvimos conectados con el Señor y brincamos, ya no lo merecemos todo en la faz de la tierra. Y eso es una mentira del estancamiento. El estancamiento no me deja crecer y me hace a mí creerme mejor que los demás. 4 años creyéndome mejor que los que llegaban de manera impuntual. Y resulta que sí, ellos tenían un hábito pecaminoso, pero yo tenía 10 o 15 o 20. Siempre miraba la paja en el ojo ajeno y no miraba la viga en mi propio ojo. La falta de intimidad con Dios no te deja ver tus propios errores. Todo el tiempo te la pasas criticando a los demás. Y eso es lo que yo hacía, sentado en la silla del escarnecedor, con un espíritu de crítica y de juicio feliz, religioso. Yo oro, yo ayuno, yo voy a las vigilias, pero en mi vida no pasaba absolutamente nada. Sin frutos. La falta de intimidad con Dios trae falta de santidad.
Porque el Espíritu es quien confronta, el Espíritu es quien lo convence a uno. Cuando yo decidí meterme de lleno con el Señor, Él empezó a hablarme a mi vida y me dijo: mira, no me gusta esto que estás haciendo. No me lo dijo un hombre. Ya lo había escuchado en predicaciones, ya lo había escuchado a través de personas que hablaban la palabra de Dios, pero cada vez que esa palabra llegaba, yo decía: esa no es para mí. Y pensaba inmediatamente: uy, ¿cómo le caería de bien esa palabra a fulanito? Es tremendo el Señor, Dios todo lo sabe. Pero cuando el Espíritu se conectó conmigo, yo me conecté con Él, Él empezó a convencerme. Y pude empezar a dejar las cosas del hombre viejo. Fue ahí, Él fue el que me convenció y me dijo: esa música no me agrada. Y yo le dije: ¿verdad? Sí, no me agrada. Y yo le dije: bueno, aquí queda la música. No me agrada que tomes trago. Ok, Señor, entonces yo dejo el trago. No me agrada que hables así. Yo lo cambio, Señor, para ti. ¿Por qué? Porque la falta de santidad viene cuando no hay intimidad con Dios. Si tú vas a la presencia de Dios, Dios va a exponer tu pecado. Hay gente que no le gusta que uno hable pecado. Ay, estoy cansado, harto del pecado. Allá en esa iglesia todo es pecado, pecado, pecado. Y yo le digo: mi obligación es hablar la verdad. Y la verdad es que si nosotros no nos presentamos delante de Dios, jamás seremos transformados. ¿Por qué le tienes miedo a la presencia de Dios? Porque sabes que tienes tú guardado. El que tiene guardados, el que tiene rabo de paja, no quiere acercarse a la candela. Y como Dios es candela, yo no me acerco porque de pronto Dios me saca ahí, me saca el guardadito y sale quemado. Y usted empieza a oler a chamuscado. ¿Usted alguna vez ha olido esa carne chamuscada? La del humano, eso huele maluco, dígale, la huele horrible. Y hay gente que no le gusta eso. Y a mí no me gustaba. Pero un día decidí entrar a la presencia de Dios y Dios me empezó a quemar. Y ese fuego es lo que lo lleva a uno a cambiar, a ser transformado, a crecer. Eso es lo que lo va a llevar, lo va a ayudar. ¿Por qué llegamos al estancamiento? En segundo lugar, porque hay pecados sin confesar. Usted ya conoce la historia de David. ¿De quién se enamoró David que estaba casada? De Betsabé. Mató al esposo, lo mandó allá en batalla y luego vino y se quedó con ella. Pero mire lo impresionante de esto. ¿Cuánto tiempo David duró con el pecado guardado? Él decía: que nadie se entere, que nadie sepa. Un año, cerca de un año duró David guardando ese secreto en su corazón. Pero mire lo que pasó en ese año, el Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. ¿Qué pasa cuando yo no confieso el pecado? Me consumo por dentro. No aguanta usted, se destruye. En vez de crecer, él dice: deseo que seas prosperado y que goces de buena salud. En vez de tener buena salud, usted empieza a ser una persona enferma, achacosa. Ahí todo el tiempo sale de una, entra a la otra, sale de una, entra a la otra. Y muy posiblemente es porque usted ha guardado silencio. ¿De qué? De un pecadito, de los que no le gusta confrontar con Dios, de los que usted cree que no son pecado. Porque el corazón es engañoso, perverso y más malo que todas las cosas. A mí me llegaban esas palabras y yo le decía a mi esposa: no, eso no. Eso es para los otros, pero para mí no. Ahí había un corazón que estaba ocultando el pecado y se consumía por dentro. La expectativa de Dios es crecimiento, pero cuando hay ese corazón se consume, hay pérdida, hay decrecimiento. Y eso fue lo que le pasó a David. El Salmo 51 dice en el versículo 18: mire, después de confesar el pecado de Betsabé, con Betsabé, en tu buena voluntad haz que prospere Sión. ¿Qué aprendió David del estancamiento? Que Dios desea crecimiento. Por favor, Señor, haz que yo prospere, que yo crezca. Levanta los muros de Jerusalén. Dios quiere que usted crezca y levante muros, pero no lo deja el pecado sin confesar. El tercero, que tiene muchos, o tenemos muchos, la pereza. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Y ahora, esta semana que estaba preparando esta predicación, ya tengo una fórmula para tratar a los perezosos, a los que no se dejan, a los que no se quieren levantar temprano a orar. Ya la encontré, el Espíritu Santo me dio la revelación. Póngase unos granitos de azúcar aquí en la frente.
Cuando se vaya a dormir, embadúrnese así de azúcar. Y usted va a ver que tempranito en la mañana las hormigas lo van a levantar. Que a donde sea llegan. Deje 3 granitos por ahí y usted ve llegar a las hormigas. ¿De dónde salen? Yo no sé. ¿Cómo hacen para llegar al segundo piso donde yo vivo? No sé. Pero allá llegan. ¿Por qué? Porque ellas trabajan con ahínco. Así que si usted tiene un hermano, pues esto no es para usted no es el perezoso, pero si tiene un hermano, un sobrino, un hijo, una esposa perezosa, un esposo perezoso, esta noche dígale: mi amor, una mascarilla nueva, y se la deja ahí. Y verá que mañana se levanta a las 4 a hacer el devocional. En nuestra vida el estancamiento viene por pereza. Leer la Biblia, ay no, a las 5 de la mañana, ay no, qué pereza. Un domingo tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Pues debería levantarse a orar a las 6 si quiere, pero ore, lea la Biblia. No sea perezoso. La cuarta razón por la cual entramos en estancamiento: el temor. ¿Cuántas cosas no ha hecho por temor? Qué miedo, qué susto. No estoy preparado, no estoy capacitado. Los tiempos están difíciles. Lucas 21:26, Jesús habla y dice: mire, en algunos tiempos los hombres se desmayarán de terror, temerosos por lo que va a suceder al mundo. Entonces hay gente que vive más pendiente de si creció la economía, si decreció la economía, que si los países allá de Europa están en crisis, que si los gringos hicieron, que si no hicieron. Hay gente que vive más preparado de eso o escuchando eso que escuchando la voz de Dios. Dios dice: mira, estamos en tiempos de crisis, no importa, porque yo, aunque esté en crisis el mundo, yo no estoy en crisis, el cielo no está en crisis, yo te voy a bendecir, a mí no me importa lo que pase allá, eso es cuestión de los hombres. Pero como uno anda es apegado a lo que dice el mundo, no avanzamos, no entendemos la voluntad de Dios, no crecemos por miedo. Mi abuelo por años tenía la oportunidad de hacer una casa mejor e irse a vivir a un mejor lugar, pero por años el miedo no lo dejaba salir de donde vivía. No, qué susto, ¿y qué va a pasar con el banco? Y si me, no, y él se imaginaba ya embargado y perdiendo todo, y Dios le estaba diciendo: te quiero bendecir y quiero que disfrutes lo que te he dado. Y no lo quería hacer. ¿Por qué? Por temor. La quinta razón por la cual usted y yo entramos al estancamiento es la obstinación. Obstinación es centrarse en un solo pensamiento y no querer cambios. Ahora, en estos días la gente estaba feliz porque Juan Pablo Montoya va a volver a la IndyCar. Y yo dije: ay no, qué pereza. A mí me aburre la IndyCar. ¿Por qué me aburre la IndyCar? Porque ahí la mayoría de carreras son en óvalos. Y en un óvalo, ¿de dónde sale un carro? De un lugar. ¿Y a dónde llega? Al mismo lugar, no va a ninguna otra parte. 300 vueltas, más de 600 millas o 900 kilómetros andaron el día de hoy, a 300 kilómetros. ¿Y a dónde llegaron? A ninguna parte. Y hay mucha gente que le gusta eso, parecen en la IndyCar. Ahí, y le dan vueltas al óvalo, y le dan vueltas al óvalo, y le dan vueltas, y le dan vueltas, y no llegan a ninguna parte, porque son obstinados. Yo pienso así, yo soy así, yo no voy a cambiar. A mí me hicieron así, yo me levanté así, todas las formas de hacer los negocios yo las tengo así, es que yo me las sé, es que el que tiene la última palabra soy yo, y le quiero decir que el que tiene la última palabra es el Señor. Yo no voy a cambiar de trabajo, aquí me muero, aquí me sacan ya pensionado. Y Dios le está diciendo: mira, ya tengo una bendición. Pero no, usted está ahí enranchado dándole vueltas al circuito del óvalo. En sexto lugar, la duda. Yo lo llamo el espíritu del Chavo del 8, la duda. ¿Usted alguna vez vio el Chavo? Todos vieron el Chavo, ¿cierto? Eso no. ¿Alguno que no haya visto el Chavo? ¿No? Todos. ¿Qué hacía el Chavo? Sí lo hago. Sí lo hago, no lo hago. Y así hay mucha gente en la iglesia. A ver, el devocional, sí lo hago. No lo hago. ¿Vas a ir al encuentro? Sí lo hago. Y faltando un día para el encuentro, no lo hago. ¿Vas a hacer el proceso de formación? Sí lo hago. Y a la mitad del proceso, ya no lo hago. Y se la pasan como el Chavo. Santiago 1:6-8 dice: pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Inconstante, no avanza, no va, no viene, ahí. Y en séptimo lugar, la séptima razón por la cual nosotros estamos estancados
resáltelo, negrita, letra número 16, 18, así bien grande, rebeldía. Muchos han escuchado la voz de Dios. Muchos han sentido que Dios les ha hablado en el corazón, pero no actúan como Dios espera que actúen. Rebelde. El que no obedece es rebelde. Yo he aprendido algo en la iglesia. El que no obedece al primer llamado es rebelde. Es como los niños, los llama uno y le dice, venga, y no viene. Ahí hay que trabajarle la rebeldía. Primer llamado. Al primer llamado tienen que obedecer. Al primer llamado tienen que atender. Y nosotros somos rebeldes porque no atendemos lo básico de Dios. Hebreos 5, 11 al 12 dice lo siguiente: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí, cuántos de los que están sentados aquí han escuchado predicaciones que los han movido, pero a los 8 días se les olvidó? Hubo una persona un día que me dijo, ¿usted cómo sabía lo que me estaba pasando? Y le dije, yo no sabía. El Espíritu de Dios te habló a ti, yo no. Y me dijo, ¿cómo sabía que yo venía así medio amanecido? Y yo le dije, yo no sabía nada. Y ese hombre fue confrontado. A los 8 días llegó. A los 15 días ya no vino. A los 20 días ya no quiso volver más. Rebelde. No quieren oír. Por un lado le entra y por el otro le sale. Versículo 12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Le hago una pregunta a los que llevan mucho tiempo en el evangelio. ¿Qué está usted produciendo para el reino? ¿Qué está usted dándole al reino? ¿Ya es maestro? ¿Ya le está enseñando a otros? ¿Ya por lo menos tiene una célula en su casa, su familia, que es el primer ministerio? ¿Está edificando, está evangelizando a su esposo, a su esposa, a sus hijos? ¿Lo está haciendo ya? ¿O es de los que todavía no? A mí denme leche, leche, leche. La leche es para los bebés. Deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Entonces, ¿obedece usted lo de los diezmos? La Biblia dice claramente, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Está usted todavía? Lleva rato en la iglesia ya, 3 años, 4 años, 2 años, 1 año, y todavía lucha con eso. Los diezmos, no, ahora el pastor va a estrenar camioneta, ahí mínimo vienen los diezmos. Oh. ¿Es usted de los que todavía lucha con eso? Eso es rebeldía. La Biblia dice, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Dios confronta al pueblo en Malaquías y ese mismo Dios es el mismo de hoy y nos confronta y nos dice, hey, ¿dónde están tus diezmos? Me estás robando. Dame lo que es mío y tú quédate con el 90. Yo soy un Dios generoso que te dejo vivir con el 90, pero dame lo que es mío, porque es para que mi reino avance, es para que mi obra crezca. ¿Está usted así? ¿O es de los que no, Señor, hagamos un negocio ahí, está bien, yo le doy algo, pero rebeldía? Esas son las cosas básicas. El perdón es algo básico. El arrepentimiento es algo básico de la iglesia. Él dice, hay que volver a enseñarles de lo básico. El estancado hay que volverle a enseñar que hay que arrepentirse del pecado, que usted tiene que vivir en santidad. Eso es lo básico. Y hay gente que no avanza de lo básico. Siempre hay que hablarle de lo mismo. Oye, deja tu vieja manera de vivir, deja la doble vida, deja la falsedad, deja de emborracharte y venir a la iglesia a creer que así vas a calmar la culpabilidad. Porque hay muchos que vienen a la iglesia a eso, a calmar la culpabilidad, a sentirse mejor. Ya cumplí con el Señor, ahora mañana lunes voy y robo otra vez en la empresa. Eso es básico. Eso es lo elemental de la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos profundizar en lo que Él tiene para nosotros como revelación sobrenatural? Porque no queremos crecer, porque somos cómodos, porque nos gusta estar estancados, no servimos. Sirva, ponga sus dones, sus talentos al servicio de Dios y verá que Dios lo recompensa, que usted va a conocer la verdadera prosperidad, pero es en santidad. Sin manos limpias no sirva. Dios lo va a exponer. Hay gente que le tiene pánico al servicio. Y yo le pregunto, Señor, ¿qué guardado tiene, Señor? Porque cuando uno no quiere, cuando uno sirve, uno se expone. Y Dios saca a la luz lo que está en la oscuridad. Y yo le digo, Señor, expon. Saca lo que está en mí, lo que no te guste, lo que no te agrade, ponlo.
ponlo y revélamelo a mí para confesarlo en lo secreto. Que si usted lo confiesa en lo secreto, eso queda entre Dios y usted. Pero si usted persiste en no crecer, Dios lo va a poner ahí en la picota pública, porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Así que usted puede haber venido hace 30 años, 50 años a una iglesia y usted no ha crecido. Pues Dios lo va a poner en la picota pública para que usted crezca. Porque eso no lo hace para avergonzarnos, sino para ¿qué? Para confrontarnos y decir, tengo que cambiar, tengo que crecer, tengo que avanzar. Así que si usted quiere salir del estancamiento, yo le voy a compartir 4 cositas elementales, fáciles, pero que necesitan de su determinación. En primer lugar, anhele a Dios. Dígale, Señor, te anhelo, manifiéstate, rételo. ¿Sabe qué dice Dios acerca de los diezmos? Oiga, pruébeme en esto, dice el Señor, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pruébelo. ¿Usted quiere probar bendición financiera? Yo lo reto hoy. En el nombre de Jesús lo reto a que usted pruebe. Joven, no es que los 1,000 pesos de la merienda no sirven. Sí sirven. Lo reto a que usted pruebe a Dios con los 1,000 pesos de la merienda. Y diga, aquí está mi diezmo, Señor. A mí mi papá me da 10,000 pesos semanales, te doy 1,000 pesos. Lo reto y en 3 meses usted tendrá lo que usted quiere. Porque Dios es así. Él dice, pruébenme. Yo un día le dije, bueno, vamos a probarte a ver cómo es la vuelta. Y el Señor empezó a dar. Y esta iglesia da los diezmos de los diezmos, por si usted no sabía. Porque yo le dije, Señor, yo el principio personal tengo que aplicarlo a la iglesia. Y llamo a mi pastora y le digo, pastora, ya le hice el envío de los diezmos. Y el siguiente mes Dios, y el siguiente mes Dios lo amplía y Dios lo amplía y Dios lo amplía. Dios es el que multiplica. Pero hay que cumplir ¿qué? Lo básico. Busque a Dios de corazón y Él se dejará encontrar. Deuteronomio 4, 29 al 31 dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo ante tus antepasados. Dios no te va a dejar, se va a dejar encontrar, pero búsquelo. Ahora usted me preguntará, ¿cómo lo busco? Vaya a su cuarto, cierre la puerta, póngase a orar. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo escuche, aunque usted no lo sienta, Él está en ese lugar. Y de un momento a otro, cuando usted menos lo piense, se va a manifestar en su vida. Ahí, búsquelo en lo secreto. Lo que pasa aquí en el fin de semana es el resultado de lo que yo hice en mi tiempo secreto. Así que vaya y búsquelo en el secreto. En segundo lugar, si usted quiere salir del estancamiento, determinación y disciplina. Si usted no se disciplina, si usted no se convierte en un soldado de verdad, no va a pasar nada en su vida. Cuando yo estaba en el ejército eran sesiones intensas de ejercicio, porque tenía que haber una preparación, disciplina, 2, 3 horas, 4 horas de pie quieto sin moverse, disciplina. Apocalipsis 2:5 dice lo siguiente, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Le hago una pregunta, ¿qué hacía usted cuando estaba enamorado de Dios? ¿Yo qué hacía? Oraba, ayunaba, vigilia, leía la Biblia temprano en la madrugada. Eso es lo que yo hacía cuando estaba enamorado de Dios. Luego lo dejé de hacer, pero para volver a crecer tuve que retomar eso. Retomar la lectura, retomar la oración, retomar el ayuno, retomar las vigilias, retomar el hablarle a otros de Dios. No hay cosa que edifique más el espíritu que compartir de Dios. ¿Dónde están sus invitados? ¿Sabe por qué Dios me dio esa palabra también? Porque muchos han cesado de hablarle del Señor. Se acomodaron. ¿Dónde están sus invitados? ¿Dónde están llenando la iglesia de nuevas personas que necesitan de Dios? ¿Dónde están? Yo quisiera trabajar en una empresa para poderle hablar a la gente de Dios, pero no lo puedo hacer, trabajo acá. Mi contacto con gente no creyente es pequeño, pero no desaprovechamos. Ayer fuimos a consultar unos materiales y enseguida le dijimos a la persona, mire, lo invito, aquí está el grupo de esposos, aquí está esto y lo otro.
Yo admiro a mi esposa por eso. La admiro porque no pierde oportunidad y en ella siempre está el fuego de compartir del Señor. Que no falte el fuego. Pregúntese, ¿dónde está el invitado? ¿Hace cuánto no trae una persona invitada? Recuerde, yo no traía ni las moscas. Que no le pase a usted que ni las moscas siquiera lo quieren perseguir. O ahora aquí los mosquitos, que ni siquiera un mosquito lo quiera perseguir. ¿Hace cuánto no se lee un libro cristiano y de su profesión? ¿Quiere crecer en su profesión? ¿Quiere salir del estancamiento? ¿Cuál fue el último artículo, libro, documento que usted leyó de su profesión? ¿Está usted actualizado con lo último? A ver, háblame de la contabilidad. ¿Cambió la norma? ¡Ah! ¿Cambió la norma? Ah. A los ingenieros, ¿cambió la norma sismo resistente? ¿De verdad? ¡Ah! Yo que estaba diseñando con el plan del 98, no, ahora cambió una nueva. ¿Tiene usted esa actualización? ¿Está usted al día? Ya no estaba sirviendo, sirva. Vuelva al servicio, busque el servicio, esfuércese, entre en el proceso y diga: yo voy a llegar allá, yo voy a llegar a servir. Y si usted estaba en posición de privilegio y lo abandonó, lo dejó, diga: Señor, yo lo voy a recuperar, voy a trabajar duro para recuperarlo, yo voy a servir, porque los que sirven son los que crecen, los que sirven son los que son podados, los que sirven son los que son llevados a la imagen de Jesús. Ahí en el servicio es que vamos a ser renovados, restaurados, reformados por el Señor. Ayude a otros y así usted va a poder salir del estancamiento. En tercer lugar, ame a Dios. Diga: Señor, por encima de mi esposa, de mis hijos, te voy a amar a ti. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, decido obedecerlo a Él. Yo decido. Lo que Él me dice, yo lo hago, aunque no me guste, aunque no me agrade, aunque tenga miedo. Yo sigo su palabra. Obediencia. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que usted venga aquí obligado. Dios quiere que usted venga con el deseo, con el propósito de adorarlo a Él. Esa es la obediencia que Él busca. Y finalmente, establezca metas para su vida. No se ha acabado el año, pero diga: de aquí a 3 meses voy a tener un devocional constante. Voy a leer la Biblia de manera continua. Voy a volver a orar. Voy a venir a la oración a la iglesia. Póngase metas medibles y alcanzables. Voy a entrar a un equipo de crecimiento. Me voy a plantar. Voy a ver qué pasa. Voy a dejar que Dios me confronte. Oiga, de aquí a diciembre me voy a poner al día con el Señor en mis diezmos y en mis ofrendas. Voy a volver a servir. Voy a hacer todo lo que sea necesario para retomar el servicio, para salir del estancamiento en el que estamos. Termino con este pasaje en Isaías 41:13. El Señor nos habla y nos dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. El Señor nos quiere ayudar a salir de este enemigo, de los brazos de este enemigo llamado estancamiento. Así que le invito a orar en esta mañana. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos como ese ciervo que brama por las aguas en el desierto. Te necesitamos como ese pájaro herido que no tiene quien lo auxilie. Separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Tú eres la vid. Nosotros somos simplemente pámpanos. Señor, reconocemos que tu expectativa, tu anhelo es que vivamos una vida con propósito. Tú formaste nuestro cuerpo. Aún en la oscuridad, en la matriz de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Señor, si tú permitiste que llegara a la tierra, es porque había un propósito para mí. Reconozco que he estado estancado en este tiempo. Reconozco que me he olvidado de las primeras cosas que hice cuando te conocí. Reconozco hoy que perdí el primer amor, la pasión, que mis ojos ya no brillan cuando hablo de ti. Reconozco que me he llenado de máscaras de religiosidad.
de falsedad. Y hoy te pido perdón porque me he dejado llevar simplemente por las prácticas costumbristas de un lugar. Señor, te pido perdón porque me he vuelto ritualista. Pero hoy te pido que desnudes mi alma. Te pido que tu Espíritu Santo se acerque a mí. Que tu Espíritu Santo me convenza hoy de pecado. Porque yo quiero conocerte una vez más. Queremos estar delante de ti, ser transformados. Queremos ser pasados por el fuego consumidor. Ayúdanos hoy. Reconocemos nuestra pereza, nuestra obstinación, nuestro temor, nuestra duda. Reconocemos que somos rebeldes y que estamos en el mismo nivel de los adivinos y de los hechiceros. Perdónanos, Señor, porque hoy tienen que hablarnos nuevamente lo elemental de tu palabra. Perdónanos porque deberíamos estar enseñando, deberíamos ser ya maestros, y mira dónde estamos. Ayúdanos, Señor. Límpianos. Y si usted quiere hacer un pacto de nuevo con el Señor, Él te dice: yo te ayudo, no temas. ¿Qué cosas que hacías al principio debes hacer? Dile: Señor, yo quiero hacer un compromiso hoy. Leer la Biblia, orar, congregarme. Si usted es de los que hoy desea salir del estancamiento, si usted siente hoy en el corazón que esta palabra ha sido para usted, yo le invito a que levante su mano y cante conmigo esta canción. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Y vamos a levantar las manos los necesitados y dile: lléname. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Y Él dice: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de mí, porque será saciado, y de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, que hoy los ríos empiecen a fluir en mis áreas espirituales, en mi área espiritual, en mi área financiera, en mi área familiar, en mi área laboral, en todas las áreas de mi vida, en mis relaciones. Fluye tú y dile que como el siervo y como
como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche voy a buscarte. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Y levantamos las manos al cielo, porque de ahí viene nuestro socorro.